vamos a hablar acerca del servicio. Amén. Para servir a Dios se necesita mucho carácter. Amén. Para servir a Dios se necesita mucho pantón. En otras palabras. ¿Cuántos están acá? Entonces hoy vamos a hablar acerca del servicio. ¿Y qué opina Dios de nuestro servicio? Mateo capítulo 19. Vamos a empezar a leer acá. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santísimo Espíritu. Mateo 19, versículo 29. Vamos a leer ahí. Amén. Dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Qué lindo es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que detrás del servicio hay recompensa. Pero qué triste es que muchos están sirviendo a Jesucristo por la recompensa. Amén. Muchos quieren y están sirviendo a Jesucristo por la recompensa. Muchos a lo mejor no sirven a Jesucristo, pero solamente vienen a la iglesia por la recompensa. Porque Dios todo va a estar bien, porque le predican a un Dios de necesidades nada más. Amén. Pero no le predican a un Dios de servicio. Y Jesucristo dice claramente que detrás del servicio hay recompensa. Amén. Dice, cualquiera que haya dejado todas estas cosas. ¿Cuántos tienen hermanos y hermanas? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen casas? Amén. Y hoy muchos no están aquí porque prefieren darle más lugar a la casa, al hermano, a la hermana, a las tierras, a los negocios o a otras cosas que estar acá. ¿Eh? Dice, recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. Pero muchos no han entendido el contexto de eso. ¿Amén? Y entonces sirven a Cristo, crean una iglesia de servicio, pero crean una iglesia de servicio solamente por la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marcos, vamos a entender mucho mejor el contexto de lo que Jesucristo está diciendo acá en este mismo contexto de Mateo. Marcos capítulo 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí. ¿Y qué dice? Vamos a entender la etimología del versículo. Escuchen bien. Por causa de mí, escuchen esto, salvación. Por causa de mí y por causa del evangelio. Amén. Cuando la palabra y está en el medio de dos cosas que se están mencionando, quiere decir que son dos cosas diferentes. Jesucristo y el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Estamos acá? El evangelio tiene muchas formas de predicarse. Tiene muchas formas de verse el evangelio. Y Jesucristo dice, el que no haya dejado todas estas cosas por causa de mí, salvación. Y el evangelio, dice el versículo 30, y que dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, dice tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. La palabra persecuciones que aparece aquí abajo no es la palabra que aparece en el contexto original en griego. La palabra que aparece ahí en griego es remuneraciones, no persecuciones. Amén. Que significa, devolver. Amén. 100 veces más de lo que ha dejado. Pero qué triste, vuelvo a repetir, qué triste es que muchos sirven a Jesucristo por solamente las recompensas. En algún momento de la historia de la vida y el ministerio de Jesucristo, caminando, Él se detiene y dice, vosotros me siguen solamente por los panes y los peces, pero vosotros no me siguen porque ¿quién soy yo? ¿Cuántos dicen amén? Muchos siguen a Jesucristo, muchos vienen a la iglesia solamente por la recompensa, muchos sirven a Jesucristo, quizás estén pegados a nosotros mismos, escuchen bien, para obtener beneficio de nosotros mismos, pero no de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca del servicio al Señor Jesucristo. Por eso pregunté, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Jesucristo? Yo quiero servir a Jesucristo.
Yo sé que el servir a Jesucristo tiene recompensa, pero mi servicio a Jesucristo no está basado en la recompensa. Me dé o no me dé, le voy a servir. ¿Cuántos dicen amén? Me dé o no me dé, le voy a servir, porque le sirvo por amor. Amén. Le sirvo por necesidad. Si no sirvo a Cristo, me muero. ¿Cuántos están acá? Amén. Ese es el servicio que Dios quiere de nosotros. Ese es el servicio que el Señor quiere de nosotros. No que le sirva porque te vaya a recompensar. No que le sirva porque te vaya a honrar. Porque Dios no va a honrar cuando sabe que en tu corazón lo único que está es servir, porque detrás está la recompensa. Ahí Dios nunca te va a honrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 26. Maris. Sí. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Miren lo que dice Jesús. No lo dijo un apóstol, lo dijo Jesucristo. Dice, si alguno me sirve, note la palabra sirve, dice, sígame. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve o sirviere, mi Padre le honrará. Nuevamente estamos viendo como de parte de Jesucristo, de sus propios labios, está diciendo que el servicio tiene recompensa. Ahora quiero que nosotros analicemos la palabra sirve y la palabra sirviere en su contexto original. En su contexto original la palabra sirve o sirviere es la palabra diácono. ¿Cuántos conocen a diáconos? Personas que los nombran diáconos en las iglesias. Es la palabra diácono. Servicio, servir o servidor significa diácono. Y es empleada en las escrituras para determinar a los que trabajan para Dios. Para determinar a los que trabajan para Cristo. Amén. Entonces, Jesucristo está diciendo, si alguno diácono, en otras palabras, dice, me sigue, dice, sígame, dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi diácono. Dice, si alguno me diácono, dice, mi Padre le honrará. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entonces, entendiendo esto, vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser diáconos? ¿Cuántos quieren servir? Amén. Ahora, pastor, ¿cómo soy un diácono? Un diácono puede servir en la puerta. Un diácono puede servir limpiando el baño. Un diácono puede servir hasta sentado ahí, en la silla. Un diácono. Vamos a verlo como lo dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que usted hace, escuche bien, todo lo que usted hace, una vez prediqué de esto, todo lo que usted hace desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene que servir a Jesucristo. Amén. Todo lo que usted hace, desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene que servir a Jesucristo. Entonces hoy queremos hablar de esto porque qué lindo es servir a Jesucristo, pero qué triste es ver cómo muchos sirven a Jesucristo solamente por la recompensa. Amén. Vamos a Lucas capítulo 18, porque hoy lo que se estila es predicarles a la gente de servicio por pura prosperidad, por puro materialismo, por puro almatismo, pero no hay nada de espiritual. Lucas capítulo 18, versículo 28. Dice la palabra, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Escuchen bien, en el contexto que se encuentra esto, ya Jesucristo había tenido el encuentro con el joven rico. Amén. Y el Señor le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes. Y entonces ven y sígueme. Amén. Y tendrás tesoros en los cielos. Escuchen bien. Lo más importante de los diáconos, de los servidores en las iglesias, es que tu corazón debe estar depositado en que cuando usted sirve, usted tiene tesoros en los cielos, no en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos sirven por los tesoros acá en la tierra, pero no por el tesoro del cielo. Jesucristo lo dijo a joven rico, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. La palabra sígueme es para servir a Jesucristo. Ven y sígueme, que es servir, que es diácono, sígueme, sírveme, y tendrás tesoros en los cielos. Amén. Entonces, Jesucristo dice algo, y Él dice, es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico entre en el cielo.
Y Pedro le dice, Señor, entonces ¿qué vamos a recibir nosotros que lo hemos dejado todo? Mira lo que dice el versículo 29. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer e hijos por el reino de Dios, versículo 30, que no haya de recibir mucho más, que dice, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero ¿basado en qué contexto Jesús le está diciendo esto a él? Porque muchos falsos maestros y profetas y pastores que predican en las iglesias no te predican el contexto. En el contexto se encuentra que tienes que dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Si usted no lo deja todo para seguir a Jesucristo, ¿qué recompensa usted pretende de recibir de parte de Dios? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá se han buscado problemas por servir a Cristo? Yo me he buscado problemas por servir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque entiendo que servir a Cristo no es cuando las cosas son fáciles o son mejores o son buenas para servirle. Entendí que para servir a Cristo tengo que dejar a veces casas. Tengo que dejar mujeres, tengo que dejar hermanos. A veces he tenido que sacrificar tiempo de calidad con mi esposa de mi casa para poder servir a Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces hay muchos, escucha esto, muchos que se disponen a servir a Cristo, pero no han entendido qué se necesita para servir a Cristo. O cuál es la necesidad que tiene que haber en tu corazón para servir a Cristo. Versículo 30 dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, dice, vas a heredar la vida eterna. Pero qué triste que muchos están sirviendo a Jesucristo porque simplemente saben que hay promesa de recompensa. Amén. Pero no se sirve a Cristo por la recompensa. No se viene a la iglesia por recompensa. No se viene a la iglesia porque, todo va a estar bien cuando vas a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se sirve a Cristo porque te vayan a abrir una puerta nueva en un trabajo. No se sirve a Cristo porque... ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 19, versículo 27. Es el mismo contexto donde Pedro se jacta. Dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Escucha esto, te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Amén. Esto pudiera ser y pudiéramos determinarlo así de esta manera. Pedro se jacta en que había dejado todo, porque había escuchado a Jesucristo predicarle al joven rico que tenía que dejarlo todo para venir y seguirlo, entonces tendría tesoros en los cielos. Entonces Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestras mujeres, hemos dejado nuestros negocios, hemos dejado nuestras casas. ¿Qué pues entonces tendremos? Y mira la promesa que le hace Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, vosotros que me habéis seguidos, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús, entendiendo quizás a lo mejor por qué Pedro le había dicho eso, le dijo que la promesa de la recompensa era cuando él se sentara en su trono. Y eso a lo que apunta teológicamente es cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años en la tierra. Amén. En la regeneración. Le dijo, allá es donde está la bendición. ¿Para qué? Para que no se enfocara más en la bendición. No nos podemos enfocar en la bendición para servir a Jesucristo. Todo el que se enfoca en la bendición para servir a Jesucristo está sirviendo con las intenciones incorrectas. Quizás puedes engañar a los hombres por un tiempo, pero a Dios no lo engañas. Si vamos a servir a Cristo, escuchen bien, si vamos a servir a Cristo, usted tiene que olvidarse del pasado y estar enfocado en el futuro. Usted tiene que vivir el presente en el servicio a Cristo. Olvídate del pasado y no te enfoques más en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Así se sirve a Cristo. De esa es la manera con que se sirve a Cristo. ¿Estamos acá? Servir cuando está bien, servir cuando está mal. Vamos a Lucas capítulo 9. ¿Qué opina el Señor y qué opina Dios de nuestro servicio? ¿Qué opina Dios de nuestro servicio? Lucas, Marisa, capítulo 9. Vamos a empezar a leer en el versículo
57, Marixa. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Para un momento, porque quiero que analicemos algo acá antes de seguir leyendo. En el contexto donde se encuentra lo que estamos leyendo en este momento, ya Jesucristo había predicado a multitudes que para seguirle a Él era necesario tomar una cruz. Escuchen bien, para seguirle a Jesucristo y servirle a Jesucristo era necesario tomar una cruz. Y Él dijo, el que no tome esta cruz no puede ser mi discípulo. No es digno de mí, no puede ser mi discípulo. En el contexto que se encuentra esto. Para el entonces, escuchen esto, para el entonces como para ahora, todos nosotros sabemos qué implica tomar una cruz. ¿Qué implica tomar una cruz? Implica una muerte segura. Cuando los romanos te decían crucificados, crucifixión, eso era una muerte segura. Entonces Jesucristo dijo que para poder seguirle, para poder servirle, era necesario tomar una cruz. Por eso es que se encuentra en este contexto, se encuentra esto. Mira lo que el Señor Jesucristo dice. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré. La palabra seguiré, que significa ahí, cae directamente en la palabra diácono. Seguir, seguir es seguir a Jesucristo para servirle, para diaconía, que es servicio a Jesucristo. Amén. Dice, te seguiré. Mira lo que el Señor responde sabiamente. Amén, porque el Señor conoce todos los corazones y quiénes son los que verdaderamente quieren servirle. Sigue, Marix. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Dice, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Significando de que uno le dijo un día a Jesús, te voy a seguir. Jesús le dijo, no tengo un hotel donde dormir, no tengo comida, no tengo nada fácil para ofrecerte. Escuche bien, las zorras, tú las ves y ellas tienen sus cuevas, las aves tienen un árbol para posar y dormir, pero yo no lo tengo. ¿Estás seguro que quieres seguirme? Mira lo que dice, el versículo 59. ¿Sigue, Maris? Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y aquí va la excusa. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno le dijo a Jesús, Señor, déjame seguirte, pero primero déjame ir a enterrar a mis padres. Y Jesús injustamente le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Ustedes creen que nuestro Señor era tan injusto de decirle eso a alguien que dijo que quiero seguirte? No. Lo que nos está revelando la Escritura y lo que nos está revelando el Señor Jesucristo es el carácter que tenemos que tener para servir a Jesús. Porque muchos, escuchen esto, muchos que quieren servir a Jesús, que hoy deberían estar aquí sentados, no están. Y están haciendo otras cosas. Déjame ir a despedirme de mis padres, déjame ir a enterrar a mis padres, déjame ir en cosas que están muertas. Están haciendo otras cosas que no significa, que no necesariamente es servir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a entender algo ahora. Escuchen esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo conoce todos los corazones? Amados míos, para servir a Jesucristo, ¿usted tiene que ser perfecto? No. No tienes que ser perfecto. Nadie lo es. Lo único que se necesita es tener pantalones bien puestos. Y Jesucristo les está mostrando a esos que le dijeron un día, quiero seguirte. Las aves están ahí, tienen su eso. Las zorras, yo no tengo. ¿Estás seguro que quieres seguirme? Porque no es fácil servir a Cristo. Amén. ¿Están acá? ¿Sigue, Marisa? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Para un momentico. Otro le dice a Jesucristo, una tercera persona, le dice a Jesucristo, déjame seguirte, pero primero déjame despedirme de los que están en mi casa. Qué excusa, ¿no? Qué injusto es nuestro Señor Jesucristo. Déjame despedirme primero de los que están en mi casa. Eso es, vamos a verlo de esta manera, escuchen bien. Llegó el domingo, ¿verdad? Y te cayó una visita inesperada.
No voy a ir a la iglesia porque me cayó una visita inesperada. A la visita inesperada le digo, venga otro día. Yo tengo que ir para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero es así. Siga, Marisa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué el Señor le dice que ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios? Porque todos son simplemente baratas excusas para servir a Jesucristo. Amén. Y la Biblia dice que los diáconos, que son los que sirven, tienen que ser personas que no sean personas de doblez. No personas de doblez. Estas personas no pueden servir a Cristo. Estas personas que estaban aquí, personas de doblez. Déjame ir a enterrar a mis padres, déjame ir a despedirme de fulano, déjame ir a una fiesta de olvidero, déjame ir a esto, déjame ir al mall primero, voy a llegar tarde, no importa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? No. Así no se sirve a Cristo. Cuando se va a servir a Cristo se sirve con excelencia. ¿Por qué Jesucristo se los está diciendo? ¿Por qué no nos los está diciendo a nosotros hoy? Porque Jesucristo lo que demanda y quiere de nosotros es cuando le sirvamos con excelencia. No le sirvamos solamente un 100, le sirvamos un 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesucristo puede saber que esa es verdaderamente la condición de nuestro corazón, usted puede estar seguro que Dios te va a recompensar. Pero no esperes recompensa si tu corazón no es sincero para con el servicio. No esperes ninguna recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Todos los que conocían qué cosa era seguir a Cristo y servirle sabía que era necesario tomar una cruz. ¿Cuál es el compromiso que nos revela el Señor a través de su palabra hoy? El servicio debe ser igual que la palabra que está en Apocalipsis, que dice, deja que tu sí sea sí y deja que tu no sea no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí, por ejemplo, lo voy a poner así de esta manera. Los frutos que usted da acá los da para Dios, no los da para los hombres. Amén. Vienen ahora y me dicen, quiero servir a Cristo. Déjame ver el compromiso. Porque esos ojitos que usted tiene y los que tenemos nosotros acá y los que estamos a cargo de las iglesias somos los ojos de Dios. Déjame ver el compromiso que tienes primero para servir a Cristo. Si tu compromiso es de doble, usted no puede servir a Cristo. Lo dice la Biblia, que los diáconos, que son los que sirven, tienen que ser probados primeros para servir a Cristo. Si no, no pueden servir a Cristo. Por eso usted viene, pastor, yo quiero servir a Cristo. Ok, vamos a ver ahora si verdaderamente usted está capacitado para servir a Cristo. Porque como le dije, para servir a Cristo usted tiene que tener pantalones bien puestos, o si usted se pone saya, una saya bien puesta. Antes de servir a Dios, escuche bien lo que voy a decir ahora. Antes de servir a Dios, primero debemos analizarnos cuál es el nivel de nuestro compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que se comprometen hoy y mañana no se comprometen. Y en el libro de Eclesiastés hay algo que dice, no digas delante de Dios que fue ignorancia tuya. No prometas para que no cumplas. Que prometiendo no cumplas. Buscarás enojar a Dios, dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos acá? Hay que servir a Dios. Cuando se sirve a Dios, se sirve con carácter. Cuando se sirve a Dios por encima de la tormenta. Cuando se sirve a Dios superando los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Así se sirve a Dios. Cuando se sirve a Dios por encima de tus padres. Cuando se sirve a Dios por encima de tus hijos, por encima de tus hermanos, por encima de tu familia, por encima del trabajo, por encima de las finanzas, por encima de lo que sea. Así se sirve a Cristo. Así se sirve a Dios. De lo contrario, usted no está apto para servir a Dios. Jesucristo dijo, quien poniendo las manos en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino. No dice que no es apto para la vida eterna. Dice que no es apto para servir al reino. Lo que nosotros hacemos en la iglesia es servir al reino de Dios, servir a la iglesia. Entonces, antes de decir que servimos a Dios, tenemos que analizar cuál es el carácter o el nivel del carácter que tenemos para servir a Dios. Número 2. Cuando hay responsabilidad, escuche esto, con el carácter y el servicio que servimos a Dios, no es solamente un 100%, es un 101%.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y ahora viene la parte más dura. Sí. Ahora viene la parte más dura. Ahora viene la parte que muchos no quieren escuchar. Pero bendito el Señor que hoy la podemos escuchar. Y hoy la vamos a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Miren lo que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Y nos exhorta a las escrituras hoy. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo es la misma palabra servicio. Amén. Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero miren cuántas cosas usted tiene que tener para poder trabajar en el Señor. Una es firmeza. Cuando la Biblia habla de firmeza, habla de carácter. Constante, seguido. No un día ni dos, seguido. Y número 3, frutos. Porque habla de crecimiento en la obra del Señor. No habla de la obra del Señor creciendo, habla de tu persona creciendo en el Señor. ¿Están acá? Romanos capítulo 12, versículo 11. Y aquí es una parte donde muchos no van a querer escucharla, porque mientras yo estudiaba, oraba, leía para traer el mensaje de hoy, cuando llegué acá, ay Dios mío, Señor, perdona nuestras deudas. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Porque cuando usted sirve en la iglesia, usted no sirve al pastor. Usted no sirve a los hermanos. Usted sirve al Señor. Cuando usted peca con un hermano en la iglesia, usted no peca en contra del hermano, dice la Biblia. Usted peca en contra de Cristo, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién servimos en la iglesia? Al Señor. Porque el cuerpo es ¿de quién? Del Señor. ¿Y el cuerpo es para quién? Para el Señor. Entonces, el versículo 11 dice de esta manera, y está hablando de servicio en la iglesia. El contexto, léalo en su casa después para no dilatarnos. El contexto está hablando de servicio de los que sirven en la iglesia. Miren bien, escuchen esto. La palabra perezoso. ¿Cuántos saben qué es un perezoso? Escuchen esto. El diccionario de la gran enciclopedia española lo determina de esta manera. Una persona perezosa es una persona negligente. Número 1. Número 2. Una persona descuidada. Mira lo que está diciendo Pablo, que los perezosos no pueden servir. Una persona negligente. Dice descuidada. Una persona floja. Escuchen bien, una persona floja. Una persona tarda o tardo. Lenta. Escuchen bien, y aquí va el peor. Esto lo define el diccionario, no lo defino yo. Lo define el diccionario. Dice que es una persona dada al sueño y a la cama. Dice que esta persona no puede servir a Dios. Sabe que tiene que servir y está en la cama. Llegó a las 2 de la tarde. Ya me quedo en la casa ya. Perezoso. No puede servir a Cristo. No puede servir a Dios. No puede ser un diácono. Amén. Sabe que tiene que venir a la iglesia y no viene. Sabe que le toca servir en la iglesia y deja el servicio así. Porque como si el servicio fuera con cualquier cosa. Usted tiene un trabajo secular en este mundo. Usted no va a trabajar, usted lo botan. ¿Cuántos dicen amén? Si no te botan, te cortan el cheque. ¿Cuántos dicen amén? Y la persona no quiere que le corten el cheque. Al contrario, se busca un segundo trabajo. Porque necesitan el dinero. Así debe ser la necesidad de nosotros por servir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así como buscamos las cosas del mundo. Así como escudriñamos las cosas del mundo que son tesoro y de este mundo. Así también deberíamos buscar las cosas de Dios, como dice Proverbios capítulo 2. Si escudriñares la palabra como buscas el tesoro, el oro y la plata, entenderás el conocimiento y el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La persona descuidada, escuchen bien lo que voy a decir ahora. La persona descuidada es aquella persona que
Se le ha repetido en varias ocasiones que un día tenemos tal ministerio, un día tenemos tal evento, y llegó el día del evento y faltó. Ahí se me olvidó. Eso es una persona descuidada. Esta persona, dice Pablo, no yo, dice Pablo, no puede servir a la iglesia. Porque dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén. La palabra ferviente que aparece ahí dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. Ahora escuchen bien lo que significa la palabra ser fervientes, para que ustedes vean que no todos están calificados para servir a Dios. La palabra ferviente significa, escuchen bien, una persona que tiene celo por la obra. 1. 2. Una persona que arde dentro de sí mismo para servir a Cristo. Y es una persona que tiene mucho entusiasmo para servir a Cristo. No puedes esperar a que llegue estás loco porque llegue, terminamos hoy, está loco porque llegue el jueves para estar aquí para el seminario. Y está loco porque llegue el viernes para el estudio. Y está loco porque llegue el domingo para ir a la iglesia otra vez. Eso es la palabra ferviente. Amén. Y el diccionario también determina la palabra ferviente en el latín. Ferventis, que significa ardiente, encendido o una persona arrebatada. ¿Cuántos están arrebatados para Cristo? Yo estoy arrebatado para el Señor. Sí, porque sirvo al Señor fervientemente. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dijo, si en algo hay gloria, me glorío en Cristo. Lo voy a decir como testimonio. Si en algo hay gloria y me glorío en algo, me glorío para que Cristo sea glorificado. ¿Cuánto me has visto débil para servir a Cristo? Nunca. ¿Saben por qué? Porque es un deseo que está aquí adentro, es una necesidad que tengo en mi corazón de servir a Cristo. Si no sirvo a Cristo, me muero. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el servicio que los que sirven a Cristo deben tener. Amén. El apóstol Pablo se lo dijo a los hermanos en Corinto, se lo dijo a los hermanos en Roma, se lo dijo a Timoteo en la iglesia en Efeso. Le digo, los que sirven tienen que tener estas características. Si no tienen estas características, no pueden servir a Cristo. Porque dijo que tengan estas características, pero primero que sean sometidos a prueba. Una persona inmadura no puede servir a Cristo. ¿Cuántos conocen personas inmaduras en el Señor? Una persona inmadura no puede servir a Cristo. ¿Por qué? Todo le cae mal. Una persona inmadura, todo le cae mal cuando no le gusta lo que quiere escuchar. Número 1. Número 2, cambia de ánimo constantemente. Y número 3, se ofende, escucha bien, se ofende, una persona inmadura se ofende por la más mínima y absurda razón en las iglesias. Estas personas no pueden servir a Cristo tampoco. Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El contexto de Santiago aplica para dos cosas importantes en la vida del cristiano. La vida personal en casa y la vida en el servicio. A la iglesia o a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Y ustedes creen que una persona inconstante puede recibir, puede servir? De hecho, una persona inconstante es una persona insegura. Amén. ¿Estar inseguro del servicio a Cristo? No, usted no está calificado para servir a Cristo. Amén. Estar seguro del servicio, sirvo a Cristo cuando estoy bien, sirvo a Cristo cuando estoy mal, sirvo a Cristo cuando tengo, cuando no tengo, cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando tengo hambre, cuando tengo comida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es estar seguro en el servicio a Cristo. Y hay personas que por la simple aflicción ya no sirven a Cristo. Por una simple bobería dejan de llegar a las iglesias. Por una simple bobería. Le dan más lugar a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Como dijo la hermana. Oye, todavía nosotros no hemos entendido cuando Jesucristo dijo, busquen primeramente las cosas de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Otra promesa de provisión. Pero es que no entendemos el propósito de buscar primeramente de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3. Y aquí usted va a entender algo teológico también hoy. Porque muchos confunden dos ministerios importantes que hay aquí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera. Yo lo voy a leer, Marisa. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Amén. Y le voy a decir quién es un obispo. Un obispo es un pastor, es una persona que está enfrente de una iglesia. Escuchen bien. O está a cargo de cuidar la grey del Señor. Amén. Eso es un obispo. Porque quiero que entiendan algo teológico acá. Amén. Dice, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Amén. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Le voy a explicar acá lo siguiente, porque muchos han malinterpretado el tema de que el obispo tiene que haber tenido una sola mujer. Si se divorció y se casó con otra, no puede ser un obispo. No, en el contexto que se aplica a esto, a lo que le dice Pablo a Timoteo, en Efeso, los hombres eran muy común que tuvieran 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no, el que sirve en la iglesia de Cristo debe ser marido de una sola mujer. No puede tener 2 o 3 mujeres. Amén. Acá, en ese es el contexto que se encuentra esto. Entonces dice, marido de una sola mujer. Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. La palabra pendenciero significa chismoso, bretero. Dice, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios o cuidará la iglesia de Dios? Dice, no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí va, escuchen esto. También es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en desacrédito y lazo del diablo. Estos son los requisitos para el obispo. Ahora aquí el apóstol Pablo dice, ahora los diáconos. Escuchen bien, versículo 8. Los diáconos, que son los que sirven. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué dice? Sin doblez. La palabra doblez es lo que hemos venido predicando desde el inicio hasta ahora. ¿Cuántos están acá? No puede ser una persona que varíe en su servicio. No puede ser una persona que varíe en su carácter. No puede ser una persona que varíe en sus emociones. Pastor, ¿se vale estar desanimado? Sí, lo que no se vale es quedarte desanimado. ¿O usted no entiende la promesa que dice 7 veces cae y 7 veces le levanta? No dejará caído para siempre al justo. ¿Cuántos están acá? Dice, sin doblez, no dado al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Mira el versículo 10, importantísimo, ¿no? Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces quiere decir que el Señor manda a que los que quieren servir primero tengan que ser probados. El pastor le dice, me acuerdo hace muchísimo tiempo, escuché un testimonio, me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Hace muchísimo tiempo se acercó a alguien donde estaba el pastor, le dijo, pastor, yo quiero servir. Ah, sí, ¿verdad? Mira, coge una escoba, coge un cubo y vete a limpiar el baño. Pero pastor, yo quiero servir en otra área. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? No, no es así, amados míos. Tienen que ser primero probados. Y después, si tú pasas la prueba del servicio, entonces puedes ejercer el diaconado, puedes ejercer el servicio. Lucas capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Aquí quiero que veamos una reflexión en lo siguiente, porque después le voy a explicar el contexto. ¿Amén? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Aquí en el contexto la referencia es la iglesia e Israel. Amén. Pero quiero que de alguna manera nos veamos personalmente nosotros reflejados en ello, en lo que dijo el Señor acá. Dice,
a la hora de la cena a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego que me excuses. Pastor, ¿se vale excusarse? Escuchen bien lo que voy a decir. Pastor, ¿se vale excusarse? Sí. ¿Es bueno excusarse? Sí. Depende de lo que te excuses. Alaba. ¿Ah? ¿Se vale excusarse? Sí. ¿Es bueno excusarse? Sí. Depende de lo que te excuses. Porque hay excusas que son baratas. Como esa. Compré una hacienda. Abrí un negocio. Tengo que ir a trabajar a mi segundo trabajo. Necesito ir a atender estas cosas primero. Habiendo sido convidado a una fiesta. Amén. Cuando estamos acá estamos en una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos y te ruego que me excuses. Te lo voy a predicar ahora en el siglo XXI. Necesito ir a comprarme un carro, voy al dealer. Sonríe, Dios te ama. Necesito comprarme un carro, voy al dealer, voy a ir a probarlo. Y te olvidaste de la cena, te olvidaste de la convidación, te olvidaste de lo que ya se había dicho. ¿Cuántos están acá? Dice, excúsame por favor. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, me voy para la luna de miel. Chacho, vuelto los siervos, hizo saber a su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles y las ciudades y trae acá, dice, a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Dice, y dijo a su señor, dice, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve pronto por los caminos y por los vallados y fuérzalos para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. El contexto, escuchen bien, el contexto de esto que está enseñando Jesucristo, lo que nos revela es la condición de Israel y nosotros como iglesia. Amén. Pero mira ahora lo que sigue diciendo, por eso fue que les dije, pero personalmente quisiera que nos viéramos nosotros reflejados en ello, porque así le pasa a muchos hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿se vale excusarse? ¿Por qué no viniste a la iglesia hoy? Me quedé dormido, excusa barata. Tuve que ir a coger el ponche, tuve que ir a pintar el carro, tuve que ir a fregar el carro, tuve que ir a hacer las excusas baratas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose. Ustedes se imaginan, miren este cuadro, miren acá. Oído. Grandes multitudes seguían a Jesús y Jesús caminaba. Y Jesús se da vuelta y dice, si alguno viene en pos de mí. Mira lo que dice. Próximo versículo, versículo 26. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Una persona, un discípulo, lo predicamos cuando empezamos el estudio, en el discipulado. Un discípulo es una persona que está aprendiendo, pero también está sirviendo. ¿Están acá? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Es malo excusarse? Sí. ¿Es bueno excusarse? También. Depende de lo que te excuses. Servir a Dios, escucha esto. Servir a Dios no es un estilo de vida. ¿Cuántos piensan que servir a Dios es un estilo de vida? Servir a Dios no es un estilo de vida. Servir a Dios es algo necesario. Servir a Dios es una necesidad. Así como usted tiene sed y necesita tomar agua para saciar su sed, así es el servicio a Cristo. Es una necesidad. Si yo no sirvo a Cristo, me muero. Es como un pájaro que no puede estar enjaulado. Tú sabes que existen aves que por mucho tiempo que usted la tenga en jaula se va a vivir triste. Porque no está diseñada para estar en jaulas. ¿Cuántos dicen amén? Mi servicio a Cristo nunca ha tenido excusas. Servir a Cristo no se puede ser una persona que se excusa constantemente.
Hechos capítulo 12, versículo 12, quiero que veamos algo acá, escuchen bien. Los hombres, nosotros como pastores, o los pastores los que predican, los que nos ven y también sean exhortados con esto que les voy a decir. A veces nosotros mismos nos afligimos por ver la irresponsabilidad de muchos hermanos alrededor de nosotros en cuanto al servicio a Cristo. A mí me enfogona mucho, a mí personalmente a mí me enfogona mucho el ver la irresponsabilidad de muchos que dicen servir a Cristo o quieren servir a Cristo, pero no muestran que verdaderamente tienen los pantalones necesarios para servir a Cristo, para servir al Señor. Me enfogona muchísimo. Escucha esto, me duele muchísimo también. ¿Cuántos han sido traicionados por alguien en algún momento? ¿Ser traicionado duele? Amén. Muchos pastores han pasado por eso, yo me incluyo entre uno de ellos. Amén. Que te han entrado un cuchillo por la espalda. Pero mira lo que dijo el apóstol Pablo en cuanto al servicio. Escuchen bien, porque hay personas, mira, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, dice, el que tenía por sobrenombre Marcos. No es Juan el del Evangelio de Juan, Marcos. Este Marcos es el que escribió el libro de Marcos. Amén. Dice Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Escuchen bien, este personaje, Marcos, acompañó a Pablo en algunos momentos de sus viajes misioneros. Pero hubo un momento, escucha esto, hubo un momento en que este Marcos abandonó al apóstol Pablo en pleno misión. Lo abandonó. El apóstol Pablo se resintió con él. Y en algún momento de servicio, el apóstol Pablo dijo, a mí no me parece bien que fulano venga. ¿Sabe por qué? Porque fulano me abandonó. En medio de un servicio me dejó solo, me abandonó y se regresó a Jerusalén. Y el apóstol Pablo dijo, a mí no me parece que él venga. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice, y habiendo zarpado, dice, de Hechos 13:13, ¿verdad? Zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, dice, apartándose de ellos, se volvió a, ¿qué dice? A Jerusalén. Y el apóstol Pablo en algún momento dijo, a mí no me parece bien de que este fulano nos siga acompañando o nos siga sirviendo. Llegó un momento en la historia donde Pablo lo recibió otra vez para el servicio. Pero Pablo en algún momento de la historia dijo, a mí no me parece que fulano siga sirviendo, porque me abandonó en pleno servicio. Las personas que hacen esto no son aptas para servir a Cristo. Amén. Personas que tú dices que están contigo hoy y mañana, ¿cuántos dicen amén? No son aptas para servir a Cristo. Se van, entonces lo que andan es buscando otra iglesia. Y en otra iglesia les pasa lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no son aptos para servir a Cristo. ¿Cuántos están acá? Amén. Quería ir cerrando con esto para que entendiéramos, amados míos, que el servicio a Cristo, amén, no es fácil. Servir a Cristo tiene recompensa, pero no se sirve a Cristo por la recompensa. Porque Jesús conoce la condición de tu corazón y el mío, con la clase de carácter que le servimos o no a Él. Amén. El Señor dice que muchos creyeron en Él, muchos le seguían, pero Él no se confiaba de ninguno de ellos porque conocía a quienes habían creído de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, ¿qué dice? Hojarasca. ¿No? Dice, la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego, dice, o por el fuego, dice, será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego que dice, la probará. ¿Qué te quiero decir con esto, amados míos? Los que dicen que quieren servir a Cristo, el tiempo probará
si el servicio que das o lo que estás haciendo permanece. Si es probado y no permanece, usted no edificó para Cristo. Usted edificó para sí mismo, pero no para Cristo. No importa, escuche esto, no importa que en el servicio usted dé lo mejor. Piedras preciosas, palo, heno. Estos son cosas lindas para edificar a Cristo. Tu obra va a ser probada. Dice, si pasas la prueba, dice, recibirás recompensa. Mira lo que dice en versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno, dice, ¿qué dice? Que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Si la obra de alguno, ¿qué dice? Se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? No sé si entendieron. ¿Están acá? Entonces, quiere decir que nuestro servicio a Dios será probado en algún momento. ¿Y qué lo probará, pastor? El tiempo. Amén. ¿Por qué el tiempo? Usted puede venir hoy con muchas intenciones y usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a la pastora, usted puede engañar al diácono, al anciano, al obispo. Usted puede engañar a todo el mundo. El tiempo revelará la obra.